En esta lección vamos a trabajar con la sentencia select, o bien también es conocida en otros lenguajes de programación como la sentencia switch. Si bien en la clase pasada nosotros tuvimos la oportunidad de aprender las sentencias condicionales if, y estas nos permitían trabajar y hacer que el flujo de la información sea diferente dependiendo de ciertas condiciones o validaciones. Para este caso, nosotros aprenderemos una nueva sentencia, la select, que esta se diferencia en que nos permite ser un poco más flexibles en cuanto a la organización del código, de cómo interactúan las sentencias o las condiciones para que se ejecute una cierta acción. Entonces vamos a empezar con la presentación. Primero que nada, vamos a definir lo que es la sentencia condicional select. Pues bueno, la sentencia select de igual manera controla el flujo de la ejecución del programa. Entonces, dependiendo de la selección, aquí pueden ser múltiples, cosa que en el if también puede ser, pero habría que poner if tras if para que funcione. En este caso, no es necesario tener tantos if, basta con un selector que nos permita, si sucede una acción, ejecuta esto. Entonces, por eso tenemos algo que son los casos, que dependiendo del caso, entonces ejecuta o no ejecuta una función o una acción. Entonces, como te dije, da una alternativa mucho más refinada. Ya no tendrás que anidar tantos if ni tener tantos if, sino tener un simple switch. Entonces, la explicación sencillamente, la selección, por eso es el nombre de select. Simplemente seleccionamos que es un dato, es decir, puede ser un texto, puede ser un número, puede ser un booleano, etc. Y los casos son todos los valores que puede contener dicho dato. Por ejemplo, para esta actividad vamos a identificar vocales. Entonces, si un texto tiene una A, una E, una I, una U, entonces, dependiendo, bueno, o sea, la selección es el texto, ¿no? Y el caso es ya sea A, ya sea E, ya sea I, ya sea O, ya sea U. Entonces va a ejecutar algo diferente, dependiendo del tipo de letra, más bien de la letra. Entonces, gráficamente es así. Tenemos una condición, es decir, el texto, aquí iría nuestro texto, y dependiendo de que si el texto es una A, o una E, o una I, entonces va a ejecutar la opción que le corresponda. En este caso, una opción A, una opción B, una opción C. Entonces, es sencillo la sentencia if, la sentencia select, discúlpenme. Entonces vamos a aplicar ahora la sentencia select con un ejercicio, con una práctica de una aplicación bastante sencilla, en donde vamos a verificar vocales. Dependiendo de una vocal, entonces mostraremos un mensaje. Así que comencemos. Recuerden que el contenido de esta presentación, por si lo requieres para estudio, estará anexado en los recursos del video. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, recordemos, hay que archivo nuevo y después de ello hay que darle en guardar. Entonces, yo aquí tengo preparada una carpeta en donde guardo mis proyectos. Select. Entonces, una vez que tengamos el proyecto guardado, lo que vamos a hacer es modificar el paquete, importante. Entonces vamos a proyecto, configuración de compilación y entonces asignamos select.test y le doy OK. Listo, ahora sí, guardemos de nuevo el proyecto y vamos a esta parte. La etiqueta de mi aplicación, yo le pondré select para identificarlo. Aquí la orientación soportada, yo quiero que solo esté disponible para una vista en vertical. Aquí en Region Attributes, yo lo que voy a hacer es que no incluye el título, le pondré false, porque no quiero que me ocupe espacio en la pantalla. Así que bien, una vez tengamos esto, lo que siguiente es, vamos a hacer el diseño. Vamos a abrir el diseñador. Para esta práctica yo ya tengo mi Genymotion iniciado. Recuerden que si no sabes cómo iniciar Genymotion, te invito a que retrocedas unos videos en donde utilizamos Genymotion. De acuerdo, vamos a hacer el diseño del app. Nuestro diseño va a ser sencillo. Simplemente va a ser un cuadro de texto que va a capturar un texto. Y este texto es el que va a validar. Entonces, para capturar un texto necesitamos
una vista, un diseño, un control, una view que sea el edit text. Así que nos vamos a añadir vista y nos vamos a esta parte en donde dice edit text. El edit text, recordemos que es un cuadro de texto, por lo cual en sus propiedades, al darle clic al edit text, tengo acceso a sus propiedades. Le voy a cambiar el nombre a cuadro de texto. Cuadro texto. Listo. Esto a fin de que yo pueda identificar fácilmente mi control. Ahora bien, me voy a la propiedad de texto. ¿Sí? Voy a la propiedad de texto y aquí recordemos que si queremos situarlo en un texto predefinido podemos hacerlo. Yo no lo haré. Lo que yo haré es irme a esta propiedad que es hint text, que es un texto que se va a mostrar y que cuando le demos clic se borrará. Así que yo pondré aquí ingresa una letra. Recordemos de que esto que estamos haciendo, añadir controles, lo veremos más adelante. Aún estamos en la fase de tópicos de programación, por lo cual te pido que tu enfoque sea en eso. Por eso nos estamos dedicando ahora a aprender acerca de todo lo que necesitamos saber de programación básica, ya que una vez que sepamos programación básica, entonces será mucho más fácil adentrarnos a los temas de los controles de Android. Primero hay que tener las bases de programación para tener una buena lógica y comprender cómo vamos a hacer las cosas, para posteriormente ya dedicarnos a lleno como profesionales a desarrollar aplicaciones. Así que bien, recordemos que yo puedo darle aquí en diseñador y le puedo dar conectar. Esto para el caso de Genymotion, de modo de que ya puedo editar directamente sobre mi dispositivo. Esto recuérdalo muy bien. Si usas Bridge, recuerda que primero tienes que conectarte con el Basic for Android Bridge en tu móvil, conectarte desde la parte del editor de código en herramientas, Before Bridge y conectarse. Y después de conectarse hay que conectarse de nuevo aquí en diseñador y darle conectar. Pero bien, ahora para estar diseñando con el tamaño real de tu dispositivo, le damos en coincidir con el dispositivo conectado. Y este es el tamaño real que yo tengo aquí. Bien, si te das cuenta aquí dice ingresa una letra. Eso es la propiedad que utilizamos, que es el hint text. Pero bueno, no nos importa tanto ahorita. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agregar un botón. Para ello vamos a ir a añadir vista y nos vamos a un botón. Y bien, voy a posicionar eso. Recordemos que aquí puedo arrastrar el tamaño y voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y listo. Ahora aquí al botón le voy a cambiar su nombre. En la parte de arriba donde dice las propiedades nombre le voy a poner botón. Listo. Ahora lo que voy a hacer es cambiarle el texto a mi botón. En este caso en la propiedad text. Entonces, ¿qué le voy a asignar? Le voy a poner evaluar. Entonces, quiero que veas cómo va quedando nuestro diseño. Así sencillo. De acuerdo. Lo que voy a hacer ahora es poner otra etiqueta. Ahí voy a dar añadir vista. Entonces voy a poner una label. Que una label, recordemos rápidamente, que se trata de una etiqueta. Sirve para mostrar simplemente un texto. El cuadro de texto es para ingresar un texto. Y el label simplemente es para mostrar un texto. Entonces aquí en la propiedad nombre le cambiaré a etiqueta. Y listo. Aquí no le pondré ningún texto. Pero en mi diseño aquí va a estar. En mi diseño verás que dice etiqueta. No le hagas caso. Nada más hace referencia al nombre del control, no a la frase. Entonces no te preocupes. Cuando ejecutemos el proyecto, cuando lo compilemos, cuando lo construyamos, este texto no se verá. Así que bien, recordemos ahora lo siguiente. Hay que dar en guardar, archivo guardar, y le ponemos un nombre. Para este caso yo trabajaré con el nombre main. Recuerden, mi capa, o sea mi diseño y mi activity se llamará main. Más adelante veremos una clase dedicada a las capas. De momento basta con guardarle y asignarle el nombre de main. Entonces le vamos a dar OK. Lo siguiente que hay que hacer, una vez que ya está guardado, es dar clic derecho sobre el cuadro de texto y darle en generar y darle primero dim cuadro 1 a text. Recordemos que con eso estamos enlazando nuestro diseño a nuestro código. De nuevo vamos clic derecho, generar y disculpen, no es esto, olviden lo último.
Bueno, lo que vamos a hacer es ahora clic derecho, generar y de nuevo dim button as button. Recordemos, seguimos enlazando el contenido de nuestro diseño a nuestro código. Y en este caso sí, de nuevo clic derecho, generar y le damos clic. Porque lo que estamos haciendo ahora es de que el botón ya te hice una relación, ya te conecté con mi código y mi diseño, pero quiero que ahora suceda algo cuando yo presione un clic. Entonces por eso activamos el clic y listo. Ahora en etiqueta, clic derecho, generar y dim etiqueta as label. Ya las conectamos. Por último guardamos de nuevo y eso sería todo. Cerramos. Bien, recuerda lo que hicimos en clases anteriores, ya vimos estos temas. Se trata de declarar variables. Recordemos que aquí ya se hizo la conexión porque hicimos nosotros uso del clic derecho, generar, y entonces nos generó nuestras variables, cuadro de texto, botón y etiqueta. Entonces ya está conectado nuestro diseño con nuestro código. Ahora nos vamos en Activity Create y vamos a escribir. Recordemos que en Activity Create vamos a hacer el activity .load layout y abrimos paréntesis, comillas dobles y escribimos main, que es el nombre de nuestro diseño, y de nuevo comillas dobles y de nuevo cerramos paréntesis. Entonces recordemos que cuando nosotros hacemos activity.loadLayout estamos cargando nuestro diseño que creamos. Así como aquí conectamos lo que hay en el diseño a nuestro código, de igual manera aquí estamos conectando nuestro diseño al código. Así que vámonos a esta parte, al botón clic. O sea, cuando nosotros damos un clic sobre el botón, ¿qué va a suceder? Entonces es cuando aquí vamos a aplicar lo que utilizamos del select, lo que vamos a aprender del select. Primero que nada, en esta parte de subglobal vamos a declarar una variable. Esta variable va a ser de tipo string, es decir, va a ser una variable que acepte caracteres de letras. Entonces yo aquí le pondré que mi variable se llame texto as, o sea, como un tipo de dato de tipo string. Entonces recordemos, esto es declarar una variable que se llama texto, pero su tipo de dato va a ser string, es decir, texto puede aceptar caracteres, puede aceptar números y letras. Así que bien, vámonos a esta parte. ¿Cómo funciona select? Recordemos rápidamente, select, vamos a seleccionar algo que queremos evaluar y dependiendo de su valor, entonces va a ejecutar ciertas acciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir select y ahora vamos a escribir qué queremos evaluar o qué queremos condicionar, qué queremos sacar su valor. Pues texto, entonces escribimos texto y damos un enter y automáticamente nos crea una etiqueta, una palabra que es endSelect. Esto quiere decir que es el inicio del select y el fin del select. Simplemente es para llevar el control y saber en dónde inicia el select y en dónde acaba. Entonces, el texto, vamos a capturar ese texto y vamos a decir qué sucede si el texto contiene una A, una B, una C, una E, una I, una U, una Z. ¿Entiendes? Es lo que vamos a hacer. Pero antes de esto, el texto no tiene nada. El texto como tal, si lo ponemos de esta manera, simplemente estamos creando la variable, pero no tiene información. ¿De dónde tiene la información? El texto no tiene información. Entonces lo que vamos a hacer es de que de nuestro diseño, recordemos que aquí esto es nuestro cuadro de texto y de aquí el usuario va a ingresar una letra. Entonces hay que tomar la información del cuadro de texto. Por eso entonces vamos a asignar que el texto, que es la variable que nosotros creamos para que acepte tipos de texto, va a ser igual, o sea, va a tener la variable texto, va a tener la información que tenga el cuadro de texto, que es lo que tenemos en nuestro diseño. Pero del cuadro de texto, ¿qué va a adquirir? Va a adquirir el texto. Entonces vamos a escribir punto y escribimos text. Entonces, texto, tú vas a tener lo que el cuadro de texto tenga de texto. Suena algo confuso, pero si lo vuelves a escuchar entenderás. Entonces, cuando le demos un clic al botón, primero va
va a asignarle a nuestra variable texto el texto que tenga el cuadro de texto. Y después de que ya tiene un valor, es decir, aquí ya debe tener una letra, es una A, es una B o la letra que sea. Entonces, ahora va a tomar el texto, va a seleccionar ese texto y va a decir qué sucede en el caso de que la palabra o la letra sea una A. Si es una A, entonces vamos a mostrar un mensaje. Cuando nosotros escribimos case, es el caso que puede ocurrir. Es decir, si el texto es del caso A, o sea, es una A, entonces vamos a hacer que en la etiqueta se muestre un texto. Entonces escribimos etiqueta.text, con eso estamos diciendo tu etiqueta, que la etiqueta es esta. Vas a tener un texto, etiqueta.texto, o sea, la etiqueta va a tener un texto que sea igual a la letra es A. Ok, entonces le decimos así. Con esto, recordemos que cuando vemos unas comillas dobles, estamos diciendo que a partir de al abrir las comillas dobles, lo que va a hacer es texto. Y cuando cerramos las comillas dobles, nos está diciendo que aquí acaba un texto. Entonces, fíjate, vamos a hacer la prueba para que veas qué está sucediendo. Vamos a darle en ejecutar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a esperar. Y aquí tenemos la aplicación. Entonces ingresa una letra. ¿Qué está sucediendo? Vamos a escribir la letra E. Y vamos a darle en evaluar. No sucede nada. Y eso es porque no hice nada. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo A? Si escribo A, va a suceder lo que queremos. Aquí está, nos devuelve la letra es A. ¿Por qué? Porque cuando damos clic al botón, entonces se ejecuta esto, botón clic, entonces toma el texto, la variable texto va a almacenar el valor que tenga el cuadro de texto. El cuadro de texto es esto, entonces tiene una A, entonces está almacenando una A la variable texto. Entonces aquí tiene una letra A. Entonces selecciona, entonces dice, a ver, selecciona el texto, que el texto actualmente tiene una A. Entonces, si el caso es una letra A, entonces la etiqueta .text, o sea, la etiqueta va a decir la letra es A, así como se está mostrando. Y si tiene otra cosa, pues simplemente va a seguir mostrando A, porque ese es un texto que ya está fijo. Vamos a detenerlo y vamos a programar lo demás. Debajo de esto vamos a escribir entonces case, o sea, el caso número 2 sería si aparece una letra E. Si aparece una letra E, entonces la etiqueta de texto, la etiqueta .text, es decir, para asignarle un texto va a ser que diga la letra es E. Y ahora, si el caso resulta de que el texto contiene una I, entonces etiqueta, o sea, va a mostrar en la etiqueta un texto que sea igual, o el texto va a ser igual a la letra es I. Lo mismo con las demás, case, dos comillas dobles, aquí va a ser O. Vamos a decirle lo mismo, la etiqueta .text va a ser igual a la letra es O. Y vamos a hacer una última case. Abrimos aquí. ¿Por qué ponemos comillas dobles? Porque se trata de texto, estamos evaluando texto. Y recordemos que todo texto se inicia con comillas dobles, porque las comillas dobles quiere decir que aquí inicia un texto. La letra es U. Y listo. Pero ahí viene algo curioso. Vamos a hacer algo que se llama case else. Si escribimos case else y escribimos etiqueta .text es igual a otra letra.
Aquí ya tenemos todos los casos. Si el texto contiene una A, o sea, el caso es de que el texto tenga sea una A, o sea una E, o sea una I, o sea una o aquí es una U, perdónenme. Entonces va a mostrar estos mensajes, la letra es A, la letra es C, la letra es I, la letra es O, la letra es U, dependiendo del caso. Aquí por eso lo identificamos muy claramente, es muy sencillo. Pero si el texto no tiene ninguna de estas, entonces va a ser un caso, entonces el caso va a ser que mando un mensaje que diga es otra letra. Vamos a darle en ejecutar para ver qué está sucediendo como tal. Bien, vamos a escribir una letra que no esté registrada aquí, ya sea que no sea A, no sea de la A a la U. Por ejemplo, Z. Si yo escribo Z, va a decir es otra letra, así como está aquí. Como el caso no dio que no es A, que no es E, que no es I, que no es O, que no es U, entonces hace un caso omiso y entonces simplemente dice otra letra. Esto aplica con cualquier otra letra, te das cuenta que está. Pero si yo escribo una A, entonces me arroja que la etiqueta es A. Si yo escribo una I, de igual manera, letra es I. Así como si yo escribo una U, entonces es U. Entonces, si te das cuenta, es muy sencillo utilizar esto. Pero fíjate, algo curioso aquí. ¿Qué pasa si escribo una palabra? Como por ejemplo Sergio. Si yo le doy evaluar, va a decir otra letra. ¿Por qué? Porque esto ya es una palabra como tal. Entonces, para que yo pudiera evaluar esto, entonces yo tendría que hacer esto. Tendría que ponerle case y aquí que diga Sergio. Entonces si el caso da que es Sergio, entonces la etiqueta va a mostrar un mensaje que diga la palabra es Sergio. Solo de esta manera funcionaría. ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo texto. Si el caso resulta que es Sergio, entonces muéstrame que él es Sergio. Así funciona con todo. Pero ahora, ¿qué pasa si no se trata de un texto? Es decir, vamos a crear una nueva variable en la parte de arriba, en la parte de subglobals. Vamos a escribir dim para declarar una variable y va a ser un número de tipo numérico. Entonces voy a utilizar un tipo byte. ¿Por qué? Porque va a ser un número que no va a pasar a más de 1000. Por lo menos en la intención de este video no va a pasar a más de 128, perdón. Entonces escribimos número. Entonces ya no vamos a evaluar un texto, vamos a evaluar un número. Entonces un número es un tipo numérico, es un tipo byte, es diferente cómo se trabaja. Entonces voy a borrar todo esto y ahora voy a hacer que en lugar de que tome un texto, va a ser que aquí número va a ser igual a lo que tenga el cuadro de texto. Es decir, yo voy a introducir aquí un número y lo que tenga este cuadro de texto se va a almacenar a mi variable número, que acepta solamente valores numéricos. Entonces, en lugar de seleccionar ahora el texto, voy a seleccionar el número, o sea, mi variable. Y si el caso es 1, entonces diré que la etiqueta me muestra un texto que sea 1. Pero si el caso resulta que es 3, por ejemplo, entonces la etiqueta me va a mostrar que sea un 3. Y si el caso es omiso, o sea, si no es ninguno de esos dos casos, que es el caso 1 o el caso 3, entonces la etiqueta me va a mostrar un texto que sea igual al número. Aquí ya entramos un poquito más de juego en cuanto a la lógica. Si te das cuenta, en el otro tenemos casos muy específicos como A, E, I o U. En este caso no tenemos nada de eso. Simplemente decimos que si el número resulta ser un 1, entonces muéstrame un 1. Y si el número resulta ser un 3, entonces muéstrame un 3. Esto no indica un orden, es decir, no es caso 1, caso 2, caso 3, ni caso 4. No, simplemente indica lo que sucede. Es decir, si el número
resulta ser un 1, entonces muéstrame 1. Si resulta ser un 3, entonces muéstrame un 3. Acá hay una diferencia. Aquí yo estoy imprimiendo un valor numérico, por eso es 1. Y aquí si yo lo escribo entre comillas dobles, estoy escribiendo un texto. Es diferente. Aquí estoy mostrando un número como tal, como un tipo de número. Y aquí estoy mostrando un número, pero como tipo de texto. ¿Por qué? Porque está entre comillas dobles. Y ahora, vamos a explicar el caso omiso. Entonces, el caso contrario, o sea, en el caso de que ninguno de estos dos se cumpla, entonces simplemente el número que capturaste en tu cuadro de texto, muéstramelo. Entonces vamos a probarlo para que entiendas cómo está funcionando este último ejemplo. Bien, ahora recordemos que estamos trabajando con números, entonces yo voy a escribir 10. Y como 10 no está registrado, no es 1 ni 3, entonces me va a mostrar el número, va a entrar aquí. Checa. Ok, escribimos 10 y me muestra 10. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que el número tiene un valor 10, entonces lo captura la variable número y selecciona el número. Selecciona el número y dice, bueno, ¿el número es 1? No. ¿El número es 2? Es 3? No. Entonces el número, pues bueno, por descarte, entonces el número va a ser, o sea, entonces por descarte la etiqueta, o sea, esto, pues que sea nada más el número que capturaste. Pero por ejemplo, si yo escribo 1, entonces me va a mostrar esto, 1. No es que me muestre aquí el número como lo declaramos aquí, no, es que me está mostrando este. Porque como el caso fue 1, es decir, fue un número 1, entonces me muestra en la etiqueta el número 1. Ahora, en el case 3, o sea, si el número fuera 3, me mostraría un 3. Y evidentemente, si el número es un 3, me muestra un text. Así que bien, espero y esté quedando claro cómo es que funciona la selección de la sentencia condicional select. En otros lenguajes también se lo conoce como la sentencia switch. Espero que te haya servido este video y nos vemos en las siguientes lecciones.